como lazo mi amor te asujeta. Cuanti más largo el lazo, más larga la ausencia. No tenés más coyunda que el tiempo. Cuanti más tiempo pase, tendrá más recuerdos. Los que atravesamos la década de los años 60 en el Uruguay pasamos una prueba de fuego. En los inicios, el ahorro seguía siendo la base de la fortuna y no había casa en la que faltara una alcancía. Podía ser de yeso, de las metálicas sólidas del Banco de la República o aquellas que en miniatura eran réplicas de los ómnibus del Banco Transatlántico. En la Caja Nacional de Ahorro Postal muchos acunaban sueños forjando sus capitales en sellos de correo. Cada 8 de diciembre el padre Tamburini bendecía las aguas de Pocitos, dando inicio formal a la temporada de playas. Y al margen de las profesiones liberales, los proyectos de vida tenían dos destinos: conseguir un empleo público o ingresar como funcionario bancario, sueño dorado de un futuro sólido y de alta reputación social. Centenares de academias que preparaban para los concursos rebosaban de aspirantes deseosos de llegar a ser bancarios. En el año 60 se produjo en Montevideo una fuerte escalada antisemita con ataques a templos y escuelas. Se hundía irremediablemente frente al puerto el carguero Calpian Star y dentro de un clima abundante en huelgas y protestas gremiales, el alférez Cámpora iniciaba su romántica aventura alrededor del mundo. Visitaba el país el presidente Eisenhower y retornaba del Vaticano el arzobispo de Montevideo, Antonio María Barbieri, transformado en el primer y único cardenal de la Iglesia Católica Uruguaya. La inauguración de la ruta interbalnearia comenzaba a condenar inexorablemente el destino del pueblo Soca, aquel de Mosquitos, paramos 10 minutos. El fin se iba a acercar también para la tradición de las grandes tiendas, comercios y almacenes. El 15 de enero de 1960 se inauguraba en Escoceria 2626 el primer supermercado Disco. Reyes Abadí y Meloño califican a la década de los años 60 como el comienzo de una lenta y prolongada agonía histórica. El doloroso fin del estado de bienestar próspero, desarrollado, equitativo y de una fuerte clase media. Los cambios de situación geopolítica del orden mundial y las nuevas relaciones de los centros de poder no fueron percibidas por un Uruguay que persistió en mantener y perpetuar su estatus económico y social, buscando a través de cambios jurídico-institucionales y acuerdos políticos superar los efectos de la invalidez e ineficiencia de su improvisado equipamiento industrial y de la protesta sindical de un proletariado urbano crecientemente afectado por el desempleo y la paralización. Se fue diluyendo la ingenua concordia social y la credibilidad del sistema y la Suiza de América, y comenzaba a resquebrajarse sin remedio la tacita del plata. La década del 60 fue muy politizada en Uruguay y comenzó impregnada fuertemente por los liderazgos históricos que, sin embargo, serían rápidamente cuestionados. Luis Alberto de Herrera había muerto en 1959 luego del triunfo del Partido Nacional y apareció Martín Recaredo Echegoyen como heredero natural del herrerismo ortodoxo. Pero Echegoyen nunca alcanzó una gran popularidad y en el seno de los blancos surgieron otros liderazgos: Eduardo Víctor Aedo, Benito Nardone y Daniel Fernández Crespo. Todos fueron efímeros, ya que Aedo, pese a su simpatía y habilidad política, jamás obtuvo mayorías. Y Nardone y Fernández Crespo murieron a mitad de la década, en 1964.
El gran protagonista, nacido entre los blancos durante estos años, fue Wilson Ferreira Aldunate, ingresado al gabinete ministerial precisamente en el año 1964. Su dinamismo, su oratoria y su carisma lo impulsaron aceleradamente hacia un liderazgo que recién desaparecería con su muerte en 1988. Empresas determinadas compraron carne, el ministerio autorizó la exportación y la autorizará para todos los que la soliciten si cumplen las disposiciones reglamentarias. Y le haría muy feliz al ministro que los frigoríficos de Montevideo pudieran también incorporarse a estas ventas destinadas a la República Argentina. Creo que esto trae un prestigio muy grande para las carnes uruguayas y dice mucho de la recuperación ganadera que en este país está operando. En el Partido Colorado también hubo temblores. Luis Valle murió en 1964. Para entonces ya había sido formada la Lista 99, un grupo de progresistas encabezados por Selmar Michelini, que pretendió abrir una alternativa al sector conservador que propició la candidatura del general Óscar Gestido. Michelini sería más tarde uno de los fundadores del Frente Amplio, un sector que dinamizaría a la izquierda nacional. Gestido alcanzó la presidencia de la República en noviembre de 1966, tras las mismas elecciones que sirvieron para aprobar la Reforma Naranja y derogar el sistema colegiado de gobierno. Pero Gestido, a quienes muchos quisieron ver como el nuevo líder colorado, murió a los pocos meses de asumir el máximo cargo, el 7 de diciembre de 1967. El clima político para entonces se había enrarecido. La crisis económica y social empujó las manifestaciones gremiales y de estudiantes universitarios. El resultado fue el endurecimiento de las posiciones. Por un lado, el gobierno, asumido a la muerte de Gestido por Jorge Pacheco Areco, y por otro, los estudiantes, los gremios y la izquierda radical que vio nacer al Frente Izquierda de Liberación. Y también en la izquierda se consolidaron los nuevos liderazgos ya surgidos. Enrique Erro, escindido de los blancos, y Rodney Arismendi, considerado el sucesor indiscutible del conductor histórico de los comunistas uruguayos, Eugenio Gómez. También aquí, el año 1968 fue de grandes agitaciones, como si se reflejara rápidamente el Mayo francés. Ya había iniciado sus operaciones el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, pero la cuarta marcha de los cañeros de Bella Unión a Montevideo, realizada ese año, dio impulso mayor a otro tipo de liderazgo, el del militante social y guerrillero Raúl Sendic. Víctimas de la violencia de uno y otro lado, mueren asesinados ese mismo año el inspector de policía Fernández Regueiro y el estudiante Liberarse. Los tupamaros secuestran por primera vez a Ulises Pereira Reverbel y los estudiantes salen a la calle. Las barricadas y quema de neumáticos, las refriegas, disparos, cócteles molotov eran el pan nuestro de cada día. Los primeros reclamos estudiantiles fueron para pedir la rebaja del boleto, luego por presupuesto para la universidad, más tarde rechazando las medidas prontas de seguridad implantadas por el gobierno de Pacheco Areco y por último a raíz de la muerte de 3 estudiantes. Pero no eran esas las únicas conmociones para la gente. Faltaba el trigo y escaseaba el pan.
El desabastecimiento y la especulación provocaban faltantes de azúcar, yerba, arroz y aceite. Los combustibles aumentaron un 100% en ese año de 1968. Y el precio de la carne en 14 meses se incrementó en un 300%. Por ese entonces la mayoría de los montevideanos éramos contrabandistas. Asumiendo riesgos, atravesábamos los puentes del arroyo Carrasco y el río Santa Lucía para comprar carne. Si es que no teníamos algún conocido guarda o chofer de onda que nos trajera convenientemente camuflado algún envío de los parientes del interior. En la década del 60 fuimos contrabandistas sin salir del país. Pero no era todo. La naturaleza también aportó lo suyo en el 68. Sequía, restricciones y cortes de luz. Un huracán de proporciones en Mercedes y un descomunal incendio que arrasó los bosques de Punta Ballena. Y desde el gobierno, mano dura. A las medidas prontas de seguridad se le sumaron la congelación de precios y salarios y la intervención del Banco de la República, con la movilización y el sometimiento a jurisdicción militar de 5.000 funcionarios. Y como si todo eso no fuera suficiente, cayeron los plátanos de 18 de julio porque interferían en la línea de los troleibuses. La década del 60 me toma a mí cursando mis 30 años de edad. Por lo tanto, creo que ya a esa edad, si bien con mucho para aprender por delante, con la suficiente madurez intelectual como para poder comprender hechos que ocurrieron en esa década específicamente del 60, aunque todo este siglo ha sido realmente muy enriquecedor. Quienes tuvimos la suerte de haber nacido por el 33, como nací yo, pudimos acercarnos a hechos y acontecimientos del orden mundial y nacional y vivirlos y verlos tan de cerca que nos fueron marcando. Y llega la década del 60 muy cargada de acontecimientos internacionales que influyen en nuestra vida, ¿no? Digo, más allá de lo que pueda ser netamente lo nacional, cuando el hombre pisa la luna, en el 60, que modifica prácticamente toda la ciencia, la tecnología, y llega también a un cambio de aspectos filosóficos y hasta rozando bastante seriamente algunos temas teológicos, ¿verdad? Y bueno, y uno lo va asimilando, aprendiendo, conociendo, y bueno, tratando de comprender y asimilar y aprovechar esa década del 60 para proyectarnos hacia las siguientes con los pies en la tierra. ¿Y del Uruguay, cuál fue el hecho que más te impresionó de esta década del 60? Mira, yo te diría, yo soy una alegre votante. Pocas cosas me ilusionan tanto en la vida, más allá de los viajes, del amor y de tantas cosas que tienen que ver con la familia, pero en lo externo. Pocas cosas me movilizan tanto como los días previos y el momento de colocar mi voto, que siempre ha sido muy liberal. Nunca he estado condicionada a ninguna ideología política en particular. Entonces no me molesta ni si hace frío, ni si hace demasiado calor, ni las colas, ni nada. Soy feliz de votar. Entonces creo que justamente en la década del 60 fue uno de los momentos que voté con mayor alegría, porque el 27 de noviembre del 66 se vota la reforma naranja, la conocida como reforma naranja, ¿verdad? Ponga la naranja en el sobre. Ponga la naranja en el sobre, que posibilita algo muy importante para el Uruguay, como poner fin a aquellos 15 años de gobierno colegiado tan poco beneficioso para este país. El martes pasado hablábamos de que a los años 60 se le conoció en el mundo como la década de la ilusión. Y si bien en cierto sentido aquí también lo fue, la cantidad y heterogeneidad de acontecimientos se agolpan en el momento de querer elegir uno para caracterizar aquella época. Tal vez a la gente del norte le evoque la inauguración del puente Artigas-Cuaraí. Los del este recordarán sin duda la conmoción que provocó en el 67 la conferencia de la OEA, presidida en Punta del Este por el general Gestido, y a la que asistieron 18 presidentes americanos. Por su perdurabilidad y utilidad, otros le darán más importancia a la construcción de la usina de Laguna del Diario.
Y en cierto modo cada uno tendrá un acontecimiento, una emoción cercana que le haya marcado aquellos años. En lo personal, yo catalogaría a los 60 en el Uruguay como la década del pasaporte, que a pesar de que conseguirlo era un drama de colas interminables, en ese periodo de 10 años emigraron más de 20.000 compatriotas. Más hombres que mujeres, promedialmente de entre 20 y 24 años, con una instrucción de nivel medio mayor que la población general. Abandonó el país en esa década una apreciable cantidad de asalariados, empleados públicos, privados y obreros, lo que determinó un vaciamiento de los grupos más dinámicos de la fuerza de trabajo y del conjunto social. En los años 60, el Uruguay estaba en estado de agitación, pero no solo por razones políticas. Fue esta una época de múltiples proyectos y algunas realizaciones importantes. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo acordó con el gobierno uruguayo un préstamo de $79 millones a fin de ampliar la represa de Salto Grande, una obra que recibió de esta forma un impulso fundamental. Además, en Montevideo se iniciaron las obras de remodelación de la Plaza Cagancha, la cual durante cierto tiempo pareció haber sido sometida a un bombardeo. Claro que después, los montevideanos pudieron disfrutar el cambio. Por ese tiempo, 181 kilómetros al oeste, en la ciudad de Colonia, distinguidos ciudadanos de Argentina y Uruguay sentaron las bases de un proyecto que recién hoy parece cercano: la construcción de un puente que uniera ambos países. De concretarse esta inquietud popular, las dos naciones del Plata verán su hermandad reafirmada con un nuevo lazo. Pero hubo otros sacudimientos para la sociedad uruguaya en la década del 60. Se inauguraron los primeros semáforos en la capital, no sin algunas dificultades iniciales. Cobró celebridad el escritor Martínez Arboleia, autor bajo el seudónimo de Santicaten del libro Uruguay año 2000. Fue celebrado el centenario del primer recitado de la leyenda patria, el épico poema de Juan Zorrilla de San Martín, y Montevideo recibió la visita del príncipe Felipe de Edimburgo, que motivó entonces una amplia cobertura de la prensa nacional. Y en los años 60, cuando la onda, precisamente a partir de la remodelada Plaza Cagancha y el ferrocarril, se disputaban las preferencias del público a la hora de elegir transporte interdepartamental, Uruguay tuvo otros privilegios. Por ejemplo, convertir a Punta del Este en la sede de un gran festival de cine internacional. Con una hermosa fiesta de beneficencia realizada en el Teatro al Aire Libre de las Madreselvas, en pleno bosque de Punta del Este, comienzan las actividades del último día del segundo Festival Cinematográfico. En ese escenario, donde tuvieron lugar brillantes jornadas integrantes del programa de la muestra, Katy Jurado primero y Chula Prieto más tarde regocijan a los espectadores, esta última a un espectador en particular que le ganó un beso en una rifa. Pero el punto desopilante del programa está a cargo de estos médicos que encarnan Michel Auclair y Daniel Gelén, que operan un enfermo con el resultado que ustedes pueden apreciar. Así, con un clima verdaderamente amable, se prepara el ambiente para la función final de gala, con asistencia de todas las delegaciones presentes y durante la cual se exhibirá la producción Semidioses, presentada por Francia.
abren el desfile de estrellas las luminarias del elenco italiano. Luciana Bedovelli, Isa Pola, Leonela Corel y el cordial doctor Cicluna llegan al cine, precediendo por pocos instantes a la delegación francesa, integrada por Arletty, Odile Bersois, Brigitte Aubert, Daniel Gélin y Michel Auclair, entre otras destacadas personalidades. Arriba ahora la encantadora Anne Todd, primerísima figura de la cinematografía británica. El aspecto de la sala del festival es realmente deslumbrante y son muchas las cabezas que se vuelven cuando de uno en fondo llegan a ocupar sus asientos los franceses. Se cumple así, en un ambiente de gran distinción, en el que se conjugan nombres de los más valiosos de la cinematografía de todo el mundo, la jornada final del segundo Festival Cinematográfico de Punta del Este. Yo que he vivido 7 décadas de la vida de este siglo, creo que en la historia nuestra, por lo menos, es la década más dramática, más viva, en la que pasaron más cosas, ¿no? Esencialmente, quizás desde un punto de vista político, ¿no? Se acumularon una serie de acontecimientos, es decir, el principio de la catástrofe económica, la revolución cubana había empezado muy poco antes, surgió la guerrilla urbana, la represión institucionalizada. Y lo que nos llegaba de afuera, ¿no? El mayo francés, la primavera de Praga, el muro de Berlín. Claro, sí, fue una serie, las muertes, las muertes de esa década, son las muertes de los personajes más importantes de la segunda parte del siglo, ¿no? De Kennedy, Juan XXIII, el Che Guevara. Martin Luther King. Entonces creo que todo eso, incidió enormemente en nuestra generación, ¿no? En mi generación. Yo soy de la generación del 45, de algún modo, y creo que en ese momento la generación 45 estaba en su apogeo de vitalidad, de creatividad y de incidencia cultural en el país, ¿no? Cosa que después, lógicamente, se desvaneció. Y estábamos muy impregnados todavía por el existencialismo, por Sartre, por la idea del compromiso político del intelectual y del artista, y yo creo que eso marcó totalmente, por lo menos desde el punto de vista cultural, marcó la década de los 60, ¿no? Y aquellos que clamaban por hacer la paz y no la guerra y el amor y sí, el hipismo, todo aquel movimiento. Y por supuesto que en la actividad profesional tiene que haber sido también una década. En la actividad profesional fue muy concreto un acontecimiento, es decir, el hecho de que el principio de los 60 yo creo que fue el punto más alto, el apogeo, por ejemplo, lo que toca concretamente al teatro, el apogeo del teatro uruguayo, de la actividad, de la incidencia del teatro uruguayo en el medio social, ¿no? Y hacia mitad de la década, el auge de la televisión, ¿no? Surgieron las televisiones privadas y entonces eso fue como un golpe muy fuerte sobre la vida del teatro, ¿no? Sobre la supervivencia del teatro. Unos tíos míos que residían en Rocha tenían una empleada que un día les comunicó su decisión de venirse a radicar a Montevideo. Cuando le preguntaron la razón, ella les dijo: es que aquí nunca pasa nada, no hay crímenes ni cosas fuertes. Y se vino nomás. Y aquí, en los años 60, encontró emociones y conmociones para todos los gustos. La crónica policial de la década privilegió dos hechos como los más conmovedores para la opinión pública. En primer lugar, el feroz tiroteo entre la policía y varios pistoleros argentinos y uruguayos atrincherados en el edificio de apartamentos denominado Libereich, en la calle Julio Herrera y Oves, entre Canelones y Maldonado. Tras varias dramáticas horas, murieron dos delincuentes, un comisario y un agente de policía. Ocurrió en 1965. A fines de abril de ese año, se puso al descubierto el mayor escándalo financiero en la historia uruguaya, centrado en el Banco Transatlántico. El directorio en pleno fue detenido y se comprobó que existían 48 sociedades anónimas paralelas. En el año anterior,
1964, dos pistoleros armados a guerra asaltaron el Banco de Trabajo italoamericano llevándose 36.000 pesos. Al intentar huir, varios policías los abatieron a tiros. Otro sonado caso provocaron las andanzas de El Sátiro, un delincuente de extraña personalidad y rara habilidad para el escalamiento, finalmente capturado por la policía. En junio de 1963, el vapor de la carrera Ciudad de Asunción se hundió en el Río de la Plata, a la entrada del canal que conduce al puerto de Montevideo, luego de chocar con los restos de un buque griego. Murieron 58 personas y fueron procesados el capitán del barco y el práctico que debió guiarlo por el canal. La opinión pública de ambas márgenes del Plata se ha visto sacudida por esta tragedia que requiere la más exhaustiva investigación que determine y señale las causas y de haber culpables haga caer sobre ellos todo el peso de la ley. No fue la única tragedia de aquellos años. Un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya cayó sobre varias modestas viviendas, provocando una verdadera conmoción. Trágico accidente de aviación. Un Mustang F-51 de la Fuerza Aérea Uruguaya, al fallarle el motor, se precipita sobre una finca de la calle Castillo, incendiándose de inmediato. El piloto, Alférez G. Berite, pierde la vida instantáneamente. Las municiones que al detonar provocaran el consiguiente pánico. He aquí la hélice enroscada en un árbol. Las ametralladoras convertidas en hierros retorcidos. La pérdida de una joven vida es el triste saldo de este lamentable episodio que enluta las alas de la patria. Claro que no todas las conmociones fueron dramáticas. La década del 60 será recordada siempre, además, por los triunfos internacionales del Club Atlético Peñarol. Campeón de América en 1960 y 1961, revalidó esos títulos en 1966, luego de una épica victoria en Santiago de Chile ante River Argentino. Ese mismo año, Peñarol alcanzó nuevamente la Copa Intercontinental, ganándole al Real Madrid de locatario y visitante por el mismo resultado, 2-0. En los años 60 pasó con el deporte algo similar a lo sucedido con la política. Fue el tiempo de los últimos caudillos, de los líderes admirables que perduraban años unidos a la misma camiseta. Los cuadros eran estables, los jugadores eran dueños de sus puestos y el capitán era siempre el mismo. La historia de los equipos tenía continuidad y los recambios seguían frecuentemente un mismo camino. Del interior a un equipo chico, luego el pase a uno grande y allí se terminaba la carrera. Al ir desapareciendo los líderes, las figuras que vertebraban y le daban personalidad a sus equipos, vinieron tiempos que no fueron ajenos a lo que sucedía en el país. Cambios sociales y económicos, inestabilidad, queremos el mundo y lo queremos ya, los empresarios, los pasaportes y la emigración. La década del 60 me dio cantidad de cosas. De los 4 hijos que tengo,
los 3 varones nacieron en la década del 60. Después la mujercita en la década del 70. Me dio mi primer casa, mi primer vehículo, que era muy difícil tener un vehículo en esa época, y me dieron 7 años de campeón uruguayo, 3 de Libertadores de América, 2 vicecampeones, que en aquella época era muy difícil decir salir vice, 2 Copas Intercontinental, 1 vicecampeón, la primer Supercopa, que no se la tiene en cuenta porque dice que no estaba oficialmente instituida, exactamente, y varias de esas copas las levantaron esas manos, ¿no? Sí, tuve la suerte. Yo siempre digo que de mi pueblito del Cabello, estamos formados de una manera un poco distinta a otros pueblos. No quiero decir que seamos mejores, o somos mejores, o fuéramos mejores, pero no sé, me formaron de una manera que me enseñaron a tratar de no perder. Sin ninguna duda y por lejos, los Beatles dominaron las preferencias entre los jóvenes de los años 60. Pero ellos mismos fomentaron, sin proponérselo y seguramente ignorándolo, una competencia menor rioplatense, tal vez inspirada en la preservación de su propio lenguaje o más probablemente para captar a una gran masa de gente que, si bien gustaba de los ritmos, no entendía el inglés. Así surgió en Buenos Aires y repicó aquí inmediatamente la nueva ola, con intérpretes apenas veinteañeros que tuvieron su representación más popular con el Club del Clan. Violeta Rivas, Palito Ortega, Chico Novarro, Raúl Lavie, Yoli Lan, Nicky Jones y Johnny Tedesco, para los cuales la televisión fue un trampolín decisivo. En los años 60, Uruguay asistió al boom de la televisión. Al pionero Saeta se fueron uniendo Canal 4 en 1961, Canal 12 en 1962 y Canal 5 el mismo año, muy poco después. Y fue la televisión precisamente la que resaltó con mayor fuerza algunas de las expresiones de la cultura nacional. El teatro, por ejemplo, fue difundido con la adaptación de obras a la pantalla chica, justo cuando los autores y actores uruguayos alcanzaban mayor repercusión internacional. Y también hubo promoción para las bellas artes. La inauguración del Museo Nacional fue puntualmente registrada por las cámaras de los noticieros, periodísticos y programas culturales de entonces, acercando a un público masivo una expresión hasta entonces quizás muy selectiva. Y fue la televisión, además, la que se unió a la radio para impulsar la difusión masiva del desde entonces llamado canto popular, el de Alfredo Citarrosa, de los olimareños y de José Carvajal, el sabalero. Como lazo, mi amor, te asujeta. Cuanti más largo el lazo, más larga la ausencia. No tenés más coyunda que el tiempo. Cuanti más tiempo pase, tendrá más recuerdos. Y junto al canto popular, germinó por esos años una música beat que fue precursora del rock nacional. Fue una expresión que pudo ser algo difusa a la sombra impulsora de Beatles y Stones, pero que se convirtió en una fuerte expresión fermental. Fueron los tiempos de los iracundos, un conjunto nacido en Paysandú y que recorrió el mundo. Y también
de otros pioneros y otros estilos como los legendarios Shakers. We want you to camp, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. But when the music starts, don't stay there like a fool and break it off. You listen me break it all. If you're getting tired, if you're getting sad, come and shake with us. Great plan tonight. But when the music starts, don't stay there like a fool and break it off. You listen me break it all. If you're alone or nobody sings with you, oh please don't mind and shake, oh yeah. Now we know you're fine. Do the shake, oh yeah, and break it all. You listen me break it all. We want you to count, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. But when the music starts, don't stay there like a fool and break it all. You listen me break it all. If you're alone, or nobody sings with you, oh please don't mind and shake, oh yeah. Now we know you're fine. Do the shake, oh yeah, and break it all. You listen to me break it all. We want you to count, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. But when the music starts, don't stay there like a fool and break it all. You listen to me break it all. You listen to me break it all and break it all. You listen to me break all. Una prueba de que en Uruguay las corrientes musicales se adaptaban a las grandes líneas universales fue la existencia de otro grupo que supo de grandes éxitos, los Mockers. Este grupo fue la contrapartida de los Shakers, del mismo modo que los Rolling Stones lo fueron de los Beatles. Esta fue una música nacional que le cambió la vida y sustancialmente a más de un joven creador. Hubo cambios grandes e importantes, pero no sé, por lo menos en lo que corresponde, en lo que me toca a mí. En el 60 yo empezaba a trabajar, ya te digo, en la noche, a pesar de mis 12 años, y todo aquello era un mundo nuevo, a pesar de que ya venía trabajando un poco con la música, ¿no? Y eso, pero bueno, fue un cambio muy grande para mí y para el mundo. Se podía trabajar, había muchísimo trabajo, había muchos, lo que se llamaban boîtes en aquel momento, donde trabajaban muchos músicos, de 2 y 3 grupos a veces en cada boliche. Había orquestas estables en los canales, había bailes. Bueno, creo que los bailes todavía duran un poco, pero creo que eran más violento en aquella época, con 4 y 5 orquestas. O sea, el músico estaba un poquito más activo que ahora, digamos. De un día para otro me veo yo independiente, o sea, independiente de mi familia, independiente monetariamente y empezando a vivir solo. Y bueno, para mí fue pesado, muy divertido porque enseguida vinieron los Shakers. A los 14 años yo ya era parte de los Shakers. A los 14 años yo ya estaba de gira con el Hot Club de Montevideo, giras internacionales, tocando jazz en Argentina, en Chile, en Brasil. Entonces fue un despertar bastante rápido, digamos, de 12 a 14 yo ya pasé a ser un señor con sus
su ganancia con sus pesitos en el bolsillo. Entonces uno se mueve diferente, ¿no? Y bueno, crece rápido, con muchos errores, porque bueno, a esa edad se cometen muchos errores, pero muy divertido. La década de los años 60, musicalmente hablando, pareció la responsable de un rezago que se sintió como irreversible: la marginación del tango. Defendido a duras penas por reductos muy frágiles, por veteranos que no se rendían, el 2x4 no tenía lugar en la televisión. Este fenómeno, que cambió las costumbres ciudadanas, sus hábitos de consumo y de entretenimiento, que hizo tambalear las taquillas de cines y teatros y provocó muchos cierres definitivos. Vale la pena recrear desde el archivo lo que pudo haber sido un tramo de un noticiero de televisión en la década de los 60. La verdad, estimados televidentes, que yo no voy a decir cosas nuevas. Voy a referirme a hechos concretos, por lo tanto voy a repetir algo de lo que he dicho en el día de ayer a través de un comunicado que se dio a toda la prensa. En el comunicado establecía como primera cosa que hasta el presente esta jefatura ha guardado silencio por haber comprobado la absoluta irresponsabilidad de las denuncias que se han formulado frente a movimientos subversivos o frente a probables golpes de Estado. Yo he estado atento a todas esas inquietudes. A través mío ha estado atento el ministro del Interior y ha tenido conocimiento de todas esas circunstancias el propio Poder Ejecutivo a través de los distintos consejeros. Sobre el problema de la detención en Nueva York implicado en tráfico de drogas de un funcionario uruguayo, es poco lo que se puede decir, pero conviene ser especialmente claro y preciso. En primer lugar, este funcionario viajó al exterior por motivos personales, alegando la necesidad de someterse a un tratamiento médico en Canadá. No puede, pues, estar protegido por ninguna clase de inmunidad diplomática, ya que ni era diplomático uruguayo acreditado en los Estados Unidos, ni pasaba por los Estados Unidos hacia el cumplimiento de ninguna otra misión diplomática u oficial en otro país. A partir del día de mañana, nosotros vamos a presentar un diario nuevo, un diario distinto, mejor dicho. Distinto no en su fondo, sino en su forma. En su fondo, sabemos la enorme responsabilidad que tenemos de continuar el diario que fundará Valle. Para hacer un diario distinto, hemos tenido que dejar de lado una serie de tradicionalismos muy honrosos y muy respetados. Con ese mismo respeto los vamos a dejar de lado, porque pretendemos dar una información más detallada de todas las informaciones que se produzcan en el país. Aproximadamente a las 17:15 de esta tarde, un nuevo derrumbe alteró la tranquilidad de esta ciudad de Montevideo. Esta vez es el edificio donde se está construyendo la Galería de la Madrileña. Una parte bastante grande de su parte superior, en la cual se estaban realizando obras, se desmoronó sobre dos transeúntes que en ese momento transitaban por la vereda. Solamente dos personas, un hombre y una mujer, fueron heridos por los restos que cayeron sobre ellos. Inmediatamente los bomberos concurrieron al lugar de los hechos, así como también a la asistencia pública, que se los llevó a distintos nosocomios de nuestra capital. Alertados inmediatamente por las autoridades policiales, la prensa oral, escrita y televisada se ha hecho presente ya para cubrir esta información de un nuevo siniestro que, por fortuna, no alcanzó la magnitud que en un primer momento se creía. ¿Cuándo fue el accidente, o mejor dicho, cuándo tuvo los primeros problemas en su camino hacia Montevideo? Sí, los primeros problemas, sí, hacia Montevideo fue que pasó la frontera del Uruguay. En la misma frontera del Uruguay
fue cuando quiso hacer una comida, que de aquella iba navegando normalmente muy bien por la costa de Lance, y al doblar la punta, pues el percance fue que al pasar la punta esa, tan brava, y como no se nada que iba para adentro, las corrientales me sacaban para el oeste a una velocidad de más de 5 o 6 millas, porque la mar era gruesa, olas de más de 10 metros de altura, y entonces no podía navegar a vela y tuve que dejarme a la deriva. Estuve 3 días con 3 noches en medio barco, sin poder salir de allí y dándole vaivén al botito para que no se diera vuelta. Para que no se lo... y cada golpe de mar que venía me embarcaba, me llenaba la barquita de agua y ahí se fueron todos los víveres, todos para el agua. Hasta que lo encontró el carguero. Hasta que me encontró el carguero. ¿Qué sintió cuando... qué fue lo que experimentó cuando se sentía ya salvado, que veía que venían a rescatarlo? Sentí que, la verdad, sentí que ya me dejaba morir. No había salvación posible para mí porque estaba muy temido de la costa. Y la correntada me sacó 4 o 5 días para atrás y venía al medio del océano. Y no podía navegación, no tenía fuerza, no tenía nada. Falta de alimento, falta de todo. Olvidar el catecismo, dejar de lado la conciencia. Y ya ven, he preferido seguir a mate y a pan. Porque no mido al amigo por los billetes que tenga. Y nunca quise arrimarme donde más calienta el sol. Si en el catre del otario el vivo duerme la siesta. Y si otario se le llama al que todo lo respeta, seré un gil para esos vivos que no tienen corazón. Yo he cenado muchas noches con un verso de Carriego, con 10 guitas en el bolsillo, hasta supe sonreír en la cola de los vivos. A mí no me van a ver. Yo sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer? Señor Daboño, ¿cuándo, quién y en qué términos trataron a ustedes de sobornarlo? El día viernes a las 10:30 de la mañana en mi domicilio. Bien, ¿quién fue la persona que lo sobornó? En realidad no sé el nombre de la persona. No lo sabe exactamente. No sé exactamente. ¿Sabe usted puede decirnos en qué términos fue ese soborno? Tendría que rendir menos en el partido contra Liverpool el domingo que suspendió la etapa. Bien, muchas gracias, Daboño. Señor presidente del Club Colón, ¿qué actitud asumió el club y cuál va a ser la que va a adoptar posteriormente? Bueno, inmediatamente de enterarme del asunto, el señor Daboño me hizo entrega de 5.000 pesos. Entonces, como urgía, inmediatamente sesionamos extraordinariamente y dimos cuenta a las autoridades policiales. El Club Colón, por mi intermedio, tiene amplia confianza en las autoridades nuestras y también en el Tribunal Arbitral, que ya tiene el caso en su poder. Gracias, señor presidente. Estas son bellezas del Uruguay, aspirantes al codiciado título de reinas en este pequeño pero hermoso país. Toda buena concepción arquitectónica requiere un cimiento adecuado. Estas chicas tienen, por cierto, muy buena base. Ya sabemos lo que ustedes están sintiendo. Envidia, profunda envidia de las olas murientes pero acariciantes. La goleta, calificado lugar del Pocitos tradicional, adecuado escenario para contener tantas bellezas juntas. ¿Quién es esa damita que concentra la atención de todas? Tal vez la reina. Este público que colma las hermosas instalaciones del Atlántida Country Club nos dirá si tenemos razón. Oportunidad tienen de verlas, y en sus mejores y más convincentes aspectos. ¡Qué problema para el jurado! Hay quien hace valer su simpatía, sonrisas que son verdaderas flores, o bien otros encantos. Aquí están las seleccionadas. Bueno, chicas, no nos den la espalda. Esto es lo que se llama un magistral desfile, fiesta de los ojos para verla sin la esposa. Menos mal que se vistieron, ahora más elegantes que nunca. El gran baile en su honor con la participación de Enion Jazz y la prometedora orquesta típica del nuevo gran valor uruguayo Jorge Fornio, que hace ahora su bandoneón.
Y finalmente se consagra Ada Alicia Mengual Ibáñez, reina de la belleza. Miss Uruguay, con su mayosa sonrisa y su no menos maravillosa corte de beldades. En la década de los años 60, el Uruguay empezó a parecerse cada vez más al mundo. Sacudones muy fuertes, violentos, inseguridad individual y colectiva, porque a gran velocidad iban cambiando códigos y valores. Cambió la ciudad y la estructura de la familia. Lo que antes creíamos de afuera, ahora lo teníamos en casa. Se cuestionaba el pasado y no se vislumbraba un futuro para todos juntos. Hubo que tener que irse o querer quedarse o llegar nada más que hasta el aeropuerto indefectiblemente a desgarrarse. Nunca, como en esos años, nos movimos y nos removimos tanto. Tal vez fue por eso que los que no pudieron soportar tanto cimbronazo se abrazaron con todas sus fuerzas al recuerdo de Maracaná y lo transformaron en una oración para toda la vida.